Adelante. Vamos a escuchar al presidente de la República. Déjenme les comparto aquí la pantalla, porque hablaron sobre, pues, las mansiones que tiene este sinvergüenza en el estado, bueno, solo hablaron de las del país de México. Vamos a ver qué dijo el presidente de la República al respecto. Bueno, más bien la pregunta que hizo Nancy Flores de Contralínea, que hoy resultó que la que preguntó fue más importante que lo que respondió el presidente, porque en las preguntas venía la respuesta. Presidente, también como parte de esta investigación periodística que hicimos este equipo de reporteros, estamos publicando... Déjenme les comparto el sonido porque creo que no están escuchando, ¿verdad? Vamos a darle. Una segunda entrega donde pues ya entre los hallazgos que encontramos pues tiene que ver con estas 13 propiedades que tiene el periodista Carlos Loret de Mola en la Ciudad de México. Estas son por un valor superior a los 100 millones de pesos y pues solamente en la Ciudad de México. En este sentido, presidente, el periodista, gran periodista de guerra, Ryszard Kapuscinski, un periodista polaco que ya falleció, en su libro Los cínicos no sirven para este oficio, decía que no existen los periodistas ricos, que cuando una persona tiene la aspiración de obtener riqueza, de generar riqueza, pues tiene que buscar otra profesión, porque en el periodismo lo que indica que haya dueños de medios o directivos o opinadores o reporteros ricos, significa que detrás de eso hay corrupción. Y no puede haber sectores abstraídos de la fiscalización de la sociedad. Hay 4 principios básicos de ética periodística que no pueden ser, que no podemos renunciar a ellos, son irrenunciables. Uno de ellos es la búsqueda de la verdad, el otro es la independencia, el otro es la responsabilidad social y el otro tiene que ver también con la honestidad. Cuando un periodista renuncia a estos principios, en realidad, a uno de estos principios, en realidad está renunciando a todos. Y no puede ser posible que un día seas ético y al otro día no. A veces se piensa que la corrupción en el periodismo es solo ese sobre amarillo que se entrega a los reporteros de La Fuente con dinero, con algunos cientos o tal vez miles de pesos para contribuir a la economía de los reporteros de La Fuente, que eso todavía existe, o que la corrupción tiene que ver nada más con la asignación discrecional de publicidad, sea del sector público o del sector privado. Pero eso no es cierto. Hay muchas formas de corrupción en el periodismo, entre ellas, por ejemplo, el hecho de no publicar ciertas informaciones para afectar ciertos intereses o para beneficiar otros intereses. Otro tipo de corrupción es aquella que confecciona informaciones a partir de información que no es real, de información falsa o con información parcial para pretender que la población, que la opinión pública tenga una idea errónea de ciertas situaciones y con ello influir en esa opinión pública y además afectar a ciertos grupos y beneficiar a otros, sobre todo grupos de poder fáctico, de poder económico, pero también de poder político. En ese sentido, presidente, pues no puede existir ningún sector social, ¿no? En este caso, el periodismo no puede estar sustraído de la fiscalización de la sociedad, porque el periodismo es una herramienta para ejercer un derecho humano, que es el derecho a la información. Y este derecho no es patrimonial ni de los medios de comunicación, ni de los comunicadores, ni de los periodistas, ni de los reporteros. Es un derecho de todos. Todos tenemos derecho a saber. Y en ese sentido, presidente, preguntarle cuál es su opinión de este último punto. Pues Nancy Flores ya dijo todo, no le dejó nada al presidente. Claro. Respondió las más de 100 millones de pesos que tiene ahí Loretito de Mola. No sé qué les pareció esta introducción que nos da Nancy Flores de la revista Contralínea, por cierto. Sí. Sobres amarillos panzones de dinero. Habla sobre que un periodista no puede ser rico por las condiciones en las cuales trabaja y labora, que es imposible que se haga rico y pueda tener más de 100 millones en propiedades, nada más en México. Nada más en México. Claro, sí, porque hay más afuera. Y que pueda ganar más de 30 millones de pesos al año, 3 millones de pesos al mes. Y dijo el presidente en la contestación, dijo, hay unos que ganan 15 millones de pesos al mes. También habló sobre la situación en la cual, cómo es la vida de un periodista real. O sea, describió que Loret de Mola, ni Dóriga, ni Ciro Gómez Leiva, bueno, toda esa fauna del periodismo, entre comillas, no son periodistas.
No. Terminan siendo unos Samuelitos García, unos títeres, desinformadores, comunicadores, pero de periodistas perdieron todo. Sí, desgraciadamente perdieron hasta la dignidad, la moral. Perdieron absolutamente todo, porque esta periodista nos habla de que un periodista busca la verdad a como dé lugar, pero los que conocemos como los máximos periodistas tradicionales en México, jamás les ha interesado la verdad, porque la verdad se las impone quien les paga, sus amos. Y por el otro lado, habla de honestidad, algo que sabemos que es de lo que carecen los periodistas como Loret de Mola, como López Dóriga, como me atrevería Carmen Aristegui y muchos otros. Pero no hay nada de eso. Dejaron de ser periodistas. Hoy son, decía alguien por ahí, sicarios de los medios. Algo que quiero añadir a esto, creo que ya lo había mencionado sobre eso, ahorita unos momentos lo decíamos, sobre quiénes son los periodistas, los verdaderos periodistas que buscan la verdad. Y es que estamos hablando de, es cierto, ¿desde cuándo dejaron de ser periodistas? ¿Desde cuándo dejaron de levantar la nota? Se llama dentro de estos medios de comunicación, de los cuales me tocó en alguna temporada hacer algún roce, prácticas, pero así le llaman. Diga. No han dejado de levantar la nota, la siguen levantando, la nota de dinero. Sí. Bueno, la nota con el recibo de cuánto les están pagando es muy diferente, pero estamos hablando que ¿cuáles de estos periodistas que se levantan todas las mañanas, que arriesgan su vida demasiado? Ahí está la derecha conservadora intentándonos quitar la imagen, pero ¿quiénes de ellos tienen departamentos de 6 millones de pesos en Chapultepec, en Bosques de Chapultepec, una zona residencial muy cariñosa? Pues bueno, si ahí tenían sus restaurantes, ahí era donde comía el Collado en sus restaurantes. También no nos olvidemos de varios intérpretes de la ultraderecha, quienes ahí se daban sus manjares y hasta lavaban el dinero, incluso ahí en algunas oficinas. Ya ese es tema pasado, pero ahorita es importante retomar quiénes son los comunicadores y cuáles son las medidas que debe de tomar hacia el periodismo. Hacer sanciones ante aquellos que sin pruebas se declaran tener la supuesta verdad, porque en cambio había periodistas quienes hacían arduas investigaciones, arrastrando años de investigación para poder traer a la mesa y decir: estos son los verdaderos narcotraficantes de México, estos son los verdaderos criminales, pero nunca eran escuchados en aquellos ayeres. Ahora, estos hombres, hay que cuidarnos demasiado de ellos y no de Loret de Mola. No hay que cuidarnos ni de tampoco esos comunicadores de Chihuahua, tampoco hay que cuidarnos de ellos, sino de los verdaderos autores, quienes podrían retomar y tomar el poder y recuperar el poder en México, quienes podrían rompernos. Y no estamos hablando de bots, no estamos hablando de trolls, no estamos hablando de personas quienes se paren enfrente de una cámara y hablen, sino de la lucha entre los hermanos, entre nosotros, hermanos de la misma sangre, que respiramos por donde mismo, comemos por donde mismo, al menos que tengan alguna dificultad o alguna malformación, pero todos comemos por donde mismo, señores. Y esta narrativa de la derecha a veces pareciera que está tomando el primer lugar, está tomando victoria, porque vemos una desfragmentación a veces ahí en las redes sociales de queriendo abrazar la desinformación. Abrazan una desinformación por completo y abran los ojos, señores. Dense cuenta quiénes en verdad muestran lo que hay de trasfondo, la verdad detrás de esas cajas chinas que ya vimos ahí en Nuevo León, la detención del Bronco. ¿Qué hay detrás? Ahora, ¿qué pasa? Pues si tienes el mismo tesorero. O sea, te están lavando el dinero también a ti. ¿Y quién también está hablando frente a eso? Estamos hablando de Loret y de Samuel García, dos personas que lavan dinero, que tienen enriquecimiento, tienen demasiadas propiedades chonchas
y grandes, y ahora se quieren disfrazar de que ellos son los perfectos. No nos vayamos tan lejos. A un lado de Nuevo León, ahí hay un gobernador que dice que hizo el cambio, y ahorita ¿cómo se encuentra Tamaulipas? En una guerra. Mataulipas le dicen por ahí, creo. Que cabeza de vaca los cambió, que levantó sueldos, que levantó salarios, que la salud ha mejorado demasiado cuando escondían vacunas y preferían que se echaran a perder, y que ha sido el mejor gobernador que ha tenido Tamaulipas. Así de equivocados y así de podrida la mente de algunos, porque no cabe duda. Estamos entrando en una etapa en la que ya nada se puede ocultar, nada está oculto bajo el sol. De todo nos estamos enterando cada rato. Sabemos perfectamente que los gobernadores de la oposición a la Cuarta Transformación han estado manteniendo a este programa, si se puede llamar, Latinus, a través de recursos del erario público. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren regresar a lo mismo, quieren volver otra vez a sentirse los dueños, amos y señores de las decisiones en México, de su riqueza, de su petróleo, de sus energías y demás. Y por eso están que trinan. Bueno, pues ya vimos ahora sí la riqueza, más los departamentos que tiene este señor allá en Miami, que son 2, más la riqueza que no le hemos encontrado a este señor. Pues Nancy Flores dejó muy en claro, ahora sí, la situación en la cual se encuentra el periodismo en México, que dejó de hacerlo desde que los empresarios lo tomaron como un motín para poder chantajear a los gobiernos. Con esto cierro, no se le olvide Carlos Ahumada, aquel que el presidente, siendo jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, lo siguió por unos actos de corrupción ligados a varios de sus gente que tenía allá al lado, entre ellos el señor de las ligas, este señor Bejarano, que también ya cumplió su condena al respecto. Recuerdo muy bien que el señor Carlos Ahumada se volvió un constructor para poder darle servicio al gobierno federal, gobiernos estatales. Se dio cuenta que en México y en América Latina había que comprar un periódico. Y creo que compró un periódico llamado La Libertad, El Libertad, algo así, no recuerdo. Después de comprar ese medio de comunicación para poder chantajear al gobierno y le diera contratos de construcción, que supo también que la manera de poder obtener contratos de los gobernadores era yendo a comprar un equipo de fútbol, y se fue a comprar el Santos Laguna en aquella ocasión. Pero luego se le vino todo abajo, lo detienen allá en Cuba, sale hecho la fuga a Cuba, lo traen, lo echan a la cárcel, tuvieron que vender ese periódico, tuvieron que vender su constructora, tuvieron que vender el equipo de fútbol, porque de esa manera es la forma que le hacen. Por eso el señor Salinas Pliego, pues tenía al Morelia, hoy Mazatlán, dueño de un medio de comunicación, dueño de empresas como Electra, Banco Azteca, Emilio Azcárraga, Gin, de la misma manera, y así se va con el Grupo Monterrey también, que son dueños del Tigres, dueños del Monterrey, dueños de bancos, de de inversiones, se me olvidan su nombre, de estos grupos de inversión, casas de inversiones, bolsas, de todo ese tipo financiero, donde tienen dueños de periódicos, Milenio, Multimedios, El Norte, El Reforma, y de ahí le podemos seguir a varios filiales que tienen, y por supuesto que tienen todo para poder chantajear a los gobiernos y saciarse ahora sí de darle servicio al gobierno. Esa es la forma de operar. Pero adelante, Vittorio. Pero cosa curiosa, todo esto de lo que hablas, Carlos, sí es cierto, se puede construir emporios, se pueden hacer riquezas, se pueden crear grandes ganancias, pero no se hace solo por parte de ellos. Hablo de Carlos Ahumada. Siempre estuvo cerca Chayito Robles, quien no solo lo ayudó, sino lo impulsó para obtener contratos tanto federales como en diversos estados de la República para llevar a cabo obras diversas. Estamos como
como decíamos, tampoco el crimen organizado puede crecer si no hay una participación directa de los gobiernos de los estados, o como en el caso de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sin estar verdaderamente involucrados a través, sabemos, de Miguel Ángel Chong y gente que estuvieron impulsando. Bueno, estuvo García Luna, después estuvo Chong y gente que se hizo muy poderosa, que era muy poderosa y que tenían esa vinculación con estas bandas delincuenciales. Solos no lo van a hacer, desgraciadamente. La corrupción está detrás de todos estos aparentes milagros de enriquecimiento que hemos visto.